aquellas maravillosas revistas, capítulo 90, berlinas muy deportivas. Ya lo hemos contado en uno de nuestros vídeos, las berlinas deportivas son, hoy en día, casi una especie en extinción. Pero a finales de 1991 sucedía justo todo lo contrario, era un segmento de moda y había mucho donde elegir. Además, probé en estas fechas el coche que en 1991 fue el rey de los rallies, el rey indiscutible. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Como os decía, en la lista de precios de noviembre de 1991 podías encontrar más de 20 berlinas deportivas, o al menos muy dinámicas, algunas de ellas con potencias cercanas a los 300 caballos y todas por encima de los 200. Hicimos un reportaje específicamente dedicado a este tipo de coches que ofrecían dos cosas a la vez, poco habituales, unas prestaciones muy altas pero realmente elevadas, la posibilidad de viajar a 200 km/h con un absoluto confort. Bueno, esto en el caso de que en el país donde vivieses fuese legal, evidentemente. El panorama, como os digo, era amplísimo, había más de 20 alternativas. Algunas las probamos en estos días, ya os lo contaré. Pero por daros una visión de conjunto, comentábamos que Audi contaba con su S4 con la ventaja de la tracción total, mientras que BMW con su M5 era el rival de un coche que probamos en estas fechas y ahora hablaré más en detalle, ese famoso Mercedes Porsche, que luego os contaré por qué. Alfa tenía su 164 V6 cuadrifoglio, que una de las cosas que tenía a partir de un motor V6, ya sabéis que prodigioso, eran las suspensiones con sistema electrónico de reglaje automático, eran una auténtica maravilla. Ya hemos hablado del Opel Omega con sus... He dicho que algunos se acercaban a los 300 caballos. Bueno, en el caso del Opel Omega no se acercaba, como el Mercedes también lo rebasaba, lo que pasa es que el Mercedes tenía 326 y el Opel Omega Lotus nada menos que 382. Encontrábamos coches un poco más razonables, como era el Peugeot 605 SV24, que era un coche con unas prestaciones muy elevadas, pero muy orientado al confort. Aunque si hablamos de confort, he de decir que para mí el rey era el Citroën XM, que con el motor V6 24 válvulas y la suspensión hidroactiva gestionada electrónicamente, era como una hidroneumática, pero gestionada electrónicamente. Era uno de los coches favoritos. Y un coche que tuvo mucho éxito y que, pensando en la marca, a lo mejor piensa, bueno, muy deportivo no sería. No, pues sí que lo era. Estoy hablando del Volvo 960 24 válvulas, que conseguía una potencia que superaba claramente los 200 caballos. Claramente, pero por 4, no que mucho más, 204. Como os digo, había coches como el Saab CS 9000 CS 2.6 Turbo que estaban justo en la frontera de los 200 caballos, que en este reportaje estimamos como el límite por abajo, hasta el límite por arriba, que era el Lotus Omega con su 382, aunque por encima de los 300 estaban también el Mercedes 500e con sus 326 y el BMW M5 con sus 315. Eran los tres más potentes del lote. Y es que en estas fechas también pues tuve la oportunidad de probar a fondo el Mercedes 500e. Como os he dicho, ese Mercedes que muchos llamábamos entonces el Mercedes Porsche. ¿Por qué? Muy sencillo. Se fabricaba en Porsche. Conseguir meter en la carrocería del BMW Serie E del 91 ese pedazo de motor que os recuerdo que era un V8 a 90 grados de 5 litros de cilindrada con 4 válvulas, aunque no había turbos que valieran, no eran necesarios, y que ofrecía 326 caballos a 5.700 revoluciones, pero lo más notable es que el par motor, que era enorme, casi 50 kilogramos, a solo 3.900. El coche, el motor era fantástico. Ya lo he contado esto alguna vez, el bastidor también, porque aunque no renunciaba al confort, se habían ensanchado. Es una de las pocas cosas que denotaban que este coche era especial, aparte del emblema, porque no tenía unas ruedas muy anchas, pero el tapacubos era bastante normalito, no tenía aditamentos aerodinámicos especiales, el interior también era muy discreto, muy Mercedes, pero sí que se notaban unos ensanchamientos en las aletas, porque este coche, el trabajo que había hecho Porsche, aparte de meter ese motor ahí, era un trabajo de suspensiones
muy acertado y que hacían que este modelo, con propulsión trasera, por supuesto, con unos elementos tomados del 500, del Deportivo 500 SL y con una suspensión rebajada, el confort, como os digo, era bastante bueno, pero la estabilidad era magnífica. Si te fijabas, te podías dar cuenta de más detalles. Por ejemplo, que las ruedas se les había aumentado la caída a 1,5 grados delante y 2,5 grados detrás. El coche, la verdad es que solo parecía un simple 300 o menos, un 230. Cuando ya estaba junto a esos pequeños detalles de ruedas ensanchadas, aletines ensanchados, menor altura, te hacían pensar que algo de especial tenía este coche. Tenía un talón de Aquiles porque este coche, el problema, tampoco me parece justo con el coche. Resulta que este motor, como os he dicho, tenía un par brutal y en estos momentos, en esta época, Mercedes no tenía un cambio deportivo, manual, que fuera capaz de soportar este par. Entonces decidieron montarle un cambio pues automático, además tradicional, con convertidor de par, 4 marchas. No estaba mal, el cambio no estaba mal. Y de hecho, para lo que estaba hecho este coche, que era para, como os digo, viajar a 200 o más por las autobahn alemanas, rodeados de seguridad y confort, este cambio era perfecto. Lo que sucede es que cuando lo comparabas con el BMW M5, que sí tenía cambio manual y era un poco más ligero, un poco más pequeño, un poco más deportivo, sí que se notaba que lo que más impedía al Mercedes 500e lucirse en este tipo de carreteras, más que el tamaño, el peso, era sobre todo el cambio automático. Como os digo, hay hoy día cambios automáticos de doble embrague que son magníficos, tan deportivos. Siempre recuerdo que los Fórmula 1 llevan cambios secuenciales, pero no, este era un cambio tradicional con convertidor de par que, insisto, para el uso para que estaba diseñado el coche, era, no iba a decir perfecto, pero perfectamente razonable. Cuando le buscabas ya las cosquillas en el terreno de la deportividad, era lo que menos bien funcionaba del coche. Vamos a hablar de otro coche, porque no todos son berlinas. Vamos a hablar de más coches deportivos. Un deportivo que despertó mucho interés, lo había despertado antes y lo sigue despertando después. Una versión, tendría que decir más bien que un coche deportivo, una versión deportiva de un coche que es más o menos normal, un coche de categoría media como era el Honda Civic. El título daba una pista, decía, no hay quinto malo. ¿Por qué? Una expresión, por cierto, muy taurina, muy española, porque era la quinta generación del Civic. Para mí, la más bonita. Y la versión de la que os hablo, ya intuyo, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, era el 1.6 con el sistema VTEC, que conseguía el milagro de conseguir con 1.6, un motor de 1.6, una potencia de 160 caballos y que además funcionase bastante bien en bajos. Tenía un par que era importante, lo daba a 7.000 vueltas, era un motor con vocación de girar alto de vueltas. Además, lo que había hecho Honda era poner unos desarrollos de cambio cortos que permitían al motor a cualquier velocidad girar bastante alto de vueltas. Por cierto, permitía una velocidad de 213 km/h y una aceleración de 0 a 100 de 7,3 segundos, o sea que el coche corría de verdad y hacía este cambio, se llevaba muy bien, este cambio muy cerradito, con pocos saltos entre marcha y un desarrollo final corto, con este motor que le gustaba el alto de vueltas y un coche aerodinámico y no especialmente pesado, yo diría que incluso más bien ligero, era una combinación perfecta, una combinación realmente buena. Además, ya en este Civic, se seguía notando, por ejemplo, comparado con el coche que os hablaré a continuación, que el interior de los coches japoneses de esta época seguía siendo un poquito soso. Como os digo, un poco soso, pero de una calidad de materiales, de ajustes increíbles. Era un coche además que se notaba bien hecho, con unos ajustes perfectos y luego, como todo Honda, es que los mandos, embrague, cambio, eran de mantequilla, precisos, una auténtica joya este coche. Bueno, digo que era una auténtica joya, estoy mintiendo. Era y es. Otro coche que pude probar en esos días fue un coche bastante interesante porque era otra vez un intento por parte de Ford de acercarse a su rival Volkswagen en el terreno de los deportivos, en concreto al Golf GTI. El RS 2000
suponía una mejora importante, no solo en el motor, que tenía un motor de 16 válvulas y 150 caballos, son 2 litros, sino sobre todo en bastidor, que las mejoras respecto a otros modelos no tan deportivos y otros modelos más antiguos era muy, muy importante en cuanto a puesta a punto de bastidor, estabilidad y frenos, pero sobre todo estabilidad y frenos. Realmente no llegaba a los niveles del Golf, pero me hace gracia porque yo tuve uno de estos coches, pero en versión 4x4. Ya hablaré de ellos cuando toque el momento, cuando llegue el momento. Pero un amigo mío que soñaba con un Volkswagen Golf, le surgió la oportunidad de comprar uno de estos coches, pues a muy buen precio. Era un coche de prensa, a muy buen precio, muy pocos kilómetros, y lo compró. Cuando tenía el coche me dijo que estaba encantado cómo corría el interior, como os comentaba cuando hablaba del Civic. Es que la diferencia de interiores, no ya de calidad, porque yo creo que el Civic incluso estaba por encima de calidad, pero en cuanto a aspecto de asientos, salpicadero, el Ford Escort era, además Ford sabía y sabe hacer esto muy bien, pues estaba muy por encima. Pero volviendo a lo que decía mi amigo, muy bien el motor, el cambio, prestaciones, el interior, el coche bonito. Lo que sucede es que a nivel de estabilidad, su hermano tenía un Golf y dice, esto no es lo mismo. Y yo le aconsejé poner unos amortiguadores buenos, le compró además buenos de verdad, unos Koni regulables que los ajustó. Y un día dije, te tengo que invitar a comer porque es que es otro coche. Lo que ha cambiado este coche es una maravilla. Yo creo que está a la altura de Golf, incluso a nivel de agilidad, que lo supera. Esto me llama la atención porque muchas veces pienso, ¿realmente les vale a las marcas la pena el ahorro que supone unos buenos amortiguadores y ponérselos al coche de serie y dar un salto de calidad espectacular? Pues se ve que sí, porque, como os digo, este coche con otros amortiguadores, es cierto que los amortiguadores que tenía de serie no eran no voy a decir que fueran malos, pero no eran especialmente buenos. Y claro, los Koni eran en otro extremo, eran unos amortiguadores caros. Pero el coche, como os digo, era otro. Yo tuve oportunidad de probarlo y os aseguro que era otro. Voy a hablar de otro coche que ya he hablado de él en otras ocasiones. Lo que pasa es que es un coche que me encanta. Y acabo de descubrir que, bueno, había tenido la oportunidad de tener un contacto breve en una presentación internacional o lo mismo, una presentación nacional. Y por fin llegó el momento de probarlo a fondo. Estoy hablando de un Mazda que es el Mazda MX-3, que tenía muchos encantos. Uno, su línea, que era un coche compacto, bastante bonito, no llamativo, con una luneta trasera parecida a la de Porsche, a la de la saga de Porsche 924, 944, 968, con una burbuja de cristal, digámoslo así. Un interior, para mí, un poquito en cuanto atractivo estético por encima incluso del de Honda, pero lo realmente llamativo de este coche era su motor. Era una verdadera joya. Además, he tenido la fortuna, por circunstancias, de ver este motor desmontado. Me pasó lo mismo con el V8 de un Porsche 928. Es que parecía una joya, o sea, las piezas, las balas, parecían joyas, parecían obras de joyería, no parecía obras de mecánica. Este era un motorcito, digo motorcito porque tenía 1845 centímetros cúbicos exactamente, pero tenía 6 cilindros a 90 grados. Lo curioso es que estaréis pensando, bueno, este motor, un V6, tampoco la cilindrada, 136 caballos, se da el típico motor que para que funcione bien hay que llevarlo alto de vueltas. A ver, era un motor que subía como un relámpago hasta las 7.000, casi 7.500 vueltas, 7.300, 7.400, ya va al corte, como os digo, como un rayo. Lo curioso es que la potencia máxima la anunciaba a solo 5.300 revoluciones. Yo dije, no me lo creo. Cuando lo metimos en banco, efectivamente la daba un poco más alta, la daba a 5.700, 400 revoluciones más, pero era muy llamativo, la daba por debajo de 6.000. Lo curioso, estoy viendo en este momento la curva de par, es que entre las 5.700 y las 6.600 la potencia se mantiene a ese nivel. Luego ya cae un poquito, cae hasta 120 caballos en el corte, como os digo, más allá de las 7.000 revoluciones. El par pasa lo mismo, el par máximo llega a 4.500 vueltas, que es un régimen de 4.000, un poquito más, 4.800, bastante bajo para un motor, como os digo, de tan poca cilindrada y un V6. Lo que sucede es que es lo mismo, por cierto, con 24 válvulas. Es que desde 2.000 vueltas, pues ya da
más del 80% del par. Es un motor extraordinario, extraordinario. Se puede decir, ¿realmente hace falta? ¿Son necesarios 6 cilindros para un motor 1.8? Bueno, viendo cómo iban de bien los motores, que ya hemos hablado, creo que además en el capítulo anterior de Opel, pues dice, pues no hace falta. Lo que sí es cierto es que aunque sigo diciendo y mantengo que el motor de 2 litros, al menos desde el punto de vista deportivo, mejor de este momento, era el 2 litros que entonces ya montaba el Astra, de 16 válvulas, de 150 caballos, que era una pasada, sí que os digo que el refinamiento, el sonido y la suavidad y la velocidad con que ganaba de vueltas este pequeño motor V6, pues no la tenía el Opel. O sea que realmente era un motor que me gustaba mucho. Llegamos al comienzo del 92 y llegó a mis manos un coche que, confieso, estaba deseando probar. Deseando probar. Lo estaba viendo en los rallies. Era el rey de los rallies en ese momento. Ya hablaremos del apartado de Motorsport, de por qué os digo que era el rey de los rallies. Estoy hablando, por supuesto, del Lancia Delta en su versión HF Integrale, que probé cuando ya Lancia era campeona del mundo. Por eso os decía que era el rey de los rallies. Era ese típico coche que me dejaban para probar y no me quería bajar. Aquí estoy viendo las fotos del interior y del salpicadero, del cuadro de instrumentos. Qué buenos son los italianos y qué buenos eran, porque es como os digo, a nivel de calidad, sobre todo interiores, el citado Civic, que os he hablado, incluso el Mazda, estaban por encima de este coche. A lo mejor no muchísimo, pero por encima. Ahora, a nivel de atractivo estético, los asientos de Alcántara eran, imaginaos un bucket de competición, pero tapizado en Alcántara. El cuadro de instrumentos lleno de relojes, con temperaturas, presión, carga de batería, soplado del turbo, pues esos son los pequeñitos, luego los grandes, por supuesto, velocidad máxima y número de revoluciones, 50 vueltas. Era espectacular. El interior, una maravilla, un volante de cuero, una auténtica gozada. Lo mejor de este coche resultaba una combinación imbatible de un magnífico motor de 2 litros con 4 válvulas por cilindro, con turbocompresor y que ofrecía 210 caballos a menos de 6.000 vueltas con un par fantástico a 3.500 vueltas, es decir, un motor espectacularmente bueno, con un cambio eficiente de solo 5 marchas, ahora nos parecerán pocas, entonces eran más que suficientes. Rápido de manejar y recorridos muy cortos, y todo eso se juntaba con un bastidor muy bien puesto a punto, muy bien afinado, expresiones, vías ensanchadas. Os recuerdo que el Integrale ya tenía unos aletines ensanchados y encima la guinda de la tracción total. Realmente, yo lo comentaba en la prueba, no había nada más rápido en carretera de curvas, en carretera de montaña, en este momento que este coche. Me puede decir, ¿un F40? No, en carreteras viradas de montaña, en esta época no había nada, ningún otro coche capaz de seguir la estela de este Lancia Delta HF Integrale. Y encima de eso añadimos que es absolutamente precioso, por lo menos desde mi punto de vista, pues era el coche 10. Y seguimos hablando, saltamos al Motorsport, pero vamos a seguir hablando de Lancia, porque la reacción de Lancia estaba siendo salvaje. Había dado un verdadero zarpazo a Toyota. En estas fechas, hablamos de nos lo vemos a finales del 91, estaba terminando el Mundial de Rally con un final de año muy apretado. Y había 2 rallies muy diferentes, Australia y San Remo, donde pues Lancia, con distintos pilotos, pero vencía en los 2 rallies. Para Juha Kankkunen, Finlandia era una prueba fetiche, siempre se le daba muy bien. Y aunque Sainz estuvo cerca, pues tuvieron un problema que no pudieron, un problema que volcaron y no pudieron terminar el rally. Y luego en el rally de San Remo ganó otro piloto diferente, ganó Miki Viasion. La verdad es que también hubo mala suerte, Carlos acabó bastante retrasado y no pudo plantar cara a su rival Juha Kankkunen, que se acercaba, iba a decir se alejaba, ojalá, se acercaba peligrosamente en la clasificación del Mundial de Pilotos, porque en la clasificación del Mundial de Rallys ya se había decantado completamente a favor de
de Lancia. Perdón, que he cometido un error porque os he dicho que Mikel Biasion había ganado el Rally de San Remo. No, estuvo muy cerca de ganarlo. Muy cerca, vamos. Estuvo a 3 minutos de ganarlo, pero el ganador fue otro pedazo de pilotazo que era Didier Oriol. Lo cierto es que fijaos que en el San Remo los 3 primeros coches eran Lancia Delta Integrale. Se acercaba mucho en el certamen de pilotos, pero en el certamen de marcas a 2 o 3 por el final, creo que 3 si no recuerdo mal, Lancia ya se había proclamado campeona del mundo de rallies para marcas. A mi modo de ver, con todo merecimiento, porque lo he comentado a lo largo de estos últimos podcasts, en este año, cuando empezó la temporada de 1991, claramente el Lancia era el mejor coche en asfalto, mejor que el Toyota Celica, y el Celica era mejor en tierra, claramente mejor, pero por no tanta diferencia con el Lancia Delta. Lo que sucede es que a lo largo del año, Toyota mejoró en asfalto mucho y Lancia mejoró en tierra mucho más. Los coches se acercaron. Yo creo que realmente esta temporada Lancia fue una justísima merecedora de conseguir el campeonato del mundo de rallies para marcas. Y como os digo, encima ya he hablado del coche de calle, era una preciosidad, así que lo tenía todo. Bueno, y con esto llegamos al final de este podcast, que espero os haya gustado. Os agradezco vuestra compañía, os agradezco vuestros comentarios y espero que me escuchéis de nuevo aquí, en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.